Me escupió. No lo soñé, no lo imaginé, no fue una exageración de mi mente vieja ni una mala interpretación. La hija de mi esposo, Mariela, me escupió en la cara el día del padre frente a todos. Lo hizo con odio, con desprecio, como si yo fuera basura que alguien olvidó en medio del salón. Y lo peor no fue la saliva, fue lo que dijo después, cuando me miró directo a los ojos y soltó, como si estuviera escupiendo por segunda vez. Papá, ¿no vas a dejar a esta vieja y venir con tu verdadera familia? Y ahí supe que todo lo que había hecho por esa familia durante más de una década no había servido de nada. Yo me llamo Carmen Ramírez. Tengo 66 años. He sido esposa, madre, trabajadora, cuidadora, cocinera, enfermera y hasta abuela por elección. Viví la mitad de mi vida creyendo que el amor era sacrificio, que una buena mujer debía aguantar en silencio para no romper la armonía. Creí que si era amable, paciente y respetuosa, terminarían por aceptarme, pero estaba equivocada. Y lo supe aquel domingo, cuando Mariela me borró con un solo gesto. Pero para entender cómo llegamos a ese día, tendría que contarte desde antes, porque las humillaciones nunca llegan de golpe. Se construyen, se fermentan en las esquinas del silencio y se instalan en las grietas de una casa que todos fingen que es hogar. Cuando conocí a Javier, mi esposo, yo ya estaba viuda hacía 4 años. Él también. Ambos teníamos heridas, historias difíciles, ausencias que dolían en los rincones más tontos del día. Nos conocimos en la fila del banco, y no te miento, la primera vez que me habló pensé que me estaba pidiendo la hora. En realidad, solo quería decirme que la luz del sol me hacía ver como una señora elegante y fuerte. Eso me hizo reír. Javier era de esos hombres que hablan poco pero observan todo. Tardó semanas en invitarme a un café, y meses en pedirme que considerara irme a vivir con él. Yo estaba cómoda sola, pero él me convenció diciéndome que su casa estaba muy vacía desde que su hija se casó y se mudó. Hay espacio de sobra para ti, y para tu calma, me dijo. Y esa frase, fue como un bálsamo para mí. Cuando me mudé, Mariela ya no vivía ahí, pero desde el primer día dejó claro que yo no era bienvenida. Me llamó la señora Carmen. Nunca usó mi nombre completo, mucho menos madrastra. Y aunque su hija, mi nieta del corazón, sí me decía abuelita, Mariela siempre se encargaba de corregirla con ese tono punzante que solo las hijas dolidas saben usar. Yo no peleaba. ¿Para qué? Javier me pedía paciencia. Me decía que con el tiempo todo mejoraría, que su hija era terca pero no mala. Y yo quería creerle. Le cocinaba sus platillos favoritos, me aseguraba de no tocar el lugar de su madre en la sala, ni los cuadros, ni las plantas. Era como vivir en casa de otra mujer muerta, pero viva en cada mirada que me juzgaba por estar ahí. La primera vez que supe que Mariela hablaba mal de mí fue un 24 de diciembre. Yo había preparado todo para la cena navideña. Estaba en la cocina sacando el pavó del horno, cuando la escuché decirle a su esposo en el patio: «Esa vieja se está adueñando de todo. A ver cuánto le dura el teatro». No lloré, pero desde entonces, cada vez que ella me miraba, me sentía como una intrusa. Pasaron los años. Yo seguía ahí, cuidando a Javier, acompañándolo en sus chequeos médicos, haciendo los pagos de la casa, ayudando con las cuentas. Cuando Mariela tuvo una crisis con su esposo y se fue a vivir un tiempo con nosotros, fue a mí a quien su hija, mi nieta, buscó para que la consolara. Fue conmigo que durmió las primeras noches, abrazada como si yo fuera su refugio. Pero Mariela nunca agradeció. Es más, un día me dijo en voz baja: «No te encariñes tanto. Tú no eres su abuela». Esa frase me hizo un nudo en el alma, porque yo sí la sentía mía. La cuidaba, la arropaba, la escuchaba, pero a los ojos de Mariela, yo siempre sería la otra. Y aún así, no me fui, porque Javier era bueno conmigo, porque en la intimidad él me trataba con amor y ternura, porque yo creía que el amor podía ganar, y sobre todo, porque no quería perder la única familia que me quedaba. Pero las grietas se hacen profundas, y cuando uno las ignora, se convierte en parte del problema. Yo me callé muchas veces, cuando Mariela me quitó la palabra frente a sus amigos, cuando organizó una fiesta para Javier sin decirme, cuando dejó claro, una y otra vez, que yo solo era una visitante temporal, hasta que llegó ese día del padre, el día en que todo se rompió.
Y esta vez ya no pude quedarme callada. Nunca imaginé que algo tan bonito como el Día del Padre se transformaría en el escenario más humillante de mi vida. Lo preparé todo con tanto cuidado, con tanto amor, creyendo, ingenuamente, que ese día sería diferente. Pensé que si la mesa estaba bien puesta, si la comida estaba caliente, si la sonrisa era genuina, entonces tal vez Mariela me vería como algo más que una sombra incómoda en la casa de su padre. Pero no. Ese día solo me demostró lo que yo me había negado a aceptar por años, que para ella yo no era nada, ni familia, ni persona, ni presencia, solo un obstáculo que debía desaparecer. Desde temprano, la casa olía a especias, a carne al horno, a tortillas recién hechas. Me levanté antes del amanecer para preparar los platillos que más le gustaban a Javier: barbacoa casera, arroz con chile poblano y un flan que me había salido perfecto. Incluso puse flores frescas en la sala, cortadas del jardín. La mesa estaba puesta como en los viejos tiempos, con mantel bordado, copas limpias y servilletas que yo misma planché con esmero. No porque alguien me lo pidiera. Lo hice porque quise, porque creí, tontamente, que cuando uno da desde el corazón, algo bueno regresa. A eso de las 2 de la tarde llegaron los primeros. Su nieta corrió a abrazarme, como siempre. Me dijo que el flan olía delicioso y me pidió una rebanada antes de tiempo. Yo le sonreí. Le dije que esperara a su abuelo. En su inocencia, ella era el único respiro verdadero que yo sentía en esa casa. Pero cuando Mariela entró, el ambiente cambió. Como siempre, entró sin saludarme. Traía un vestido costoso, un perfume fuerte y una expresión en el rostro que me congeló el alma. Ni siquiera me miró. Se dirigió directamente a su padre, le entregó un regalo envuelto con papel dorado y dijo en voz alta: «Feliz día, papá. Te traje algo que sí mereces». «Algo que sí mereces», dijo, como si todo lo demás en su vida hubiera sido poco, como si Javier hubiera cometido un error al elegirme, como si yo fuera una mancha en su historia perfecta. Javier intentó mediar. Me llamó con un gesto, me tomó la mano y me presentó de nuevo, como si no me conocieran. «Carmen preparó todo esto con mucho cariño. Hija, deberías agradecerle». Mariela le sonrió, pero no fue una sonrisa real. Fue esa clase de sonrisa que se usa para ocultar el veneno detrás de los dientes. «¡Qué detalle!», dijo, sin siquiera mirarme. Pero no hacía falta tanto. Aquí venimos a estar en familia. Fue como una bofetada disfrazada de cortesía. Durante la comida, el ambiente era denso. Yo servía los platos, ofrecía tortillas calientes, me aseguraba de que no faltara nada en la mesa. Pero cada gesto mío era respondido con frialdad. Mariela me ignoraba o me corregía sutilmente. «El arroz está algo pasado, ¿no crees, papá?» Mamá lo hacía distinto. «¿Ya no te acuerdas de cómo te gustaba la ensalada que preparaba mamá? Esta tiene demasiada vinagreta». Cada comparación era un recordatorio de que yo era reemplazo, nunca elección. Y Javier, aunque se incomodaba, no decía nada. Solo me tomaba la mano por debajo de la mesa, como si ese gesto bastara para protegerme de todo. Pero lo peor vino después del postre, cuando la nieta fue a jugar al jardín, y solo quedábamos los adultos. Mariela se levantó con su copa en la mano, se dirigió a su padre y, como si estuviera brindando, dijo: «¿No te parece raro, papá, que cada año estamos menos? Que la familia se está desmoronando». Hizo una pausa y luego añadió con voz firme: «¿Y todo por esta señora que ni siquiera lleva tu apellido?». No supe si levantarme o quedarme congelada. Javier abrió la boca, pero Mariela lo interrumpió. «Es que de verdad, papá, ¿cuánto más vas a aguantar? ¿No te das cuenta? No eres el mismo desde que ella llegó. Ya casi ni ves a tus amigos, ni sales, ni nos visitas. Esta mujer te tiene amarrado como a un perro viejo». Y entonces me miró. Por primera vez en mucho tiempo, me miró directo, con los ojos llenos de furia. «¿No te da vergüenza? ¿De verdad te crees parte de esta familia?». Yo sentí algo romperse dentro de mí, algo antiguo, algo que llevaba años aguantando. Pero antes de que pudiera responder, Javier se puso de pie. Tenía los ojos húmedos, el vaso en la mano. Intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Y en ese silencio, Mariela dio un paso más. «Papá, ¿no vas a dejar a esta vieja y venirte con tu verdadera familia?».
Y entonces me escupió. No fue mucho. No fue un gesto exagerado. Pero fue suficiente. Lo suficiente para hacerme sentir como si me hubieran arrojado 100 insultos de una sola vez. Me quedé paralizada. La saliva bajó lenta por mi mejilla. Nadie se movió. El mundo se congeló por unos segundos. Y yo, con toda la dignidad que me quedaba, le susurré: Hija, ¿por qué tratas así a tu madre del corazón? En ese instante, Javier soltó el vaso. Se estrelló contra el suelo y se rompió en 1000 pedazos. Igual que mi paciencia, igual que mi silencio, igual que la mentira que había vivido todos esos años creyendo que, si aguantaba suficiente, algún día me querrían. Esa noche no pude dormir. No por lo que me escupieron, sino por lo que me tragaron. Me tragué el silencio de Javier, la mirada de asco de Mariela, las risas apagadas de sus amigos que no dijeron nada. Me tragué el temblor en mis manos mientras lavaba los platos con los restos de una comida que ya sabía a veneno. Me tragué las lágrimas frente al espejo, porque hasta llorar me pareció un lujo que no me podía permitir. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que una parte de mí todavía quería entenderla. A Mariela. Todavía quería creer que había algo de dolor detrás de su odio. Pero esa noche, frente al reflejo de una mujer con la cara limpia y el alma sucia, entendí que no era yo quien tenía que comprenderla. Era ella la que nunca me quiso ver. Después de ese escupitajo, nadie dijo nada. Javier, en shock, se sentó de nuevo como si el mundo se le hubiera venido encima. Mariela salió de la casa con su hija, sin disculpas, sin vergüenza, como si hubiera ganado algo. Y yo recogí los vidrios del vaso roto como quien recoge los pedazos de una vida desperdiciada. Lo hice en silencio, porque eso era yo, silencio hecho persona. Esa madrugada, me senté en la cocina con un café frío y las manos temblando. Miré mis dedos arrugados, quemados por años de planchas, de hornos, de escobas. Y me pregunté, ¿por qué me quedé tanto tiempo? ¿Por qué aguanté las miradas, los desplantes, la indiferencia? ¿Cuándo fue que acepté que ser tratada como un mueble era normal? Recordé la primera vez que cuidé a la nieta de Javier. Mariela tenía una infección severa y estaba en el hospital. Yo me quedé en casa con la niña, noche tras noche, cuidando su fiebre, inventando cuentos para que no extrañara a su mamá, preparando caldos que aprendí de mi abuela. Ella me decía mamita Carmen. Y yo sentía que, al fin, estaba construyendo algo real. Cuando Mariela regresó del hospital, no me agradeció. Solo dijo: qué bueno que la niña no se encariñó tanto contigo. Como si el cariño fuera una amenaza. Como si el amor tuviera que medirse con reglas invisibles que yo nunca comprendí. También recordé cuando Javier enfermó del corazón. Mariela no quiso dejar su trabajo. Dijo que no podía interrumpir sus proyectos. Fui yo quien lo llevó al cardiólogo, quien lo ayudó con la dieta, quien lo bañó cuando no podía levantarse. Ni un gracias de parte de ella. Solo su rostro frío cuando venía de visita a revisar qué tanto control tenía yo sobre su casa. Y no solo era ella. Era todo lo que permití. La forma en que Javier, aunque me amaba, siempre le daba la razón. Cómo se quedaba callado cuando ella me hablaba mal. Cómo desviaba la conversación como si no pasara nada. Decía que no quería conflictos, que Mariela era su única hija, que con el tiempo cambiaría. Y yo lo creí, porque uno quiere creerle a quien ama. Esa madrugada, mientras el sol comenzaba a pintar las paredes de la cocina con luz tibia, decidí que ya no podía seguir fingiendo. No podía seguir esperando el día en que me vieran como parte de esa familia. Porque la verdad era dolorosa y simple. Yo no era parte de nada. Solo era una mujer buena que cometió el error de amar en una casa donde el amor tenía dueño y apellido. Javier entró a la cocina en silencio. Tenía los ojos rojos. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Yo no podía mirarlo, porque en el fondo, él sabía. Siempre lo supo. Carmen, dijo finalmente, con la voz rota. Yo no supe qué hacer. No lo miré. Solo respondí con la taza entre las manos. No hacer nada, Javier, también es hacer algo. Guardamos silencio por largo rato. Yo quería gritarle que me dolía, que me sentía traicionada, que esperaba más de él. Pero las palabras se me atoraron en la garganta, y lo único que pude decir fue: ¿sabes qué es lo peor? Que aún ahora, con todo esto, todavía me duele más por ti que por mí.
Porque perdiste algo que no vas a volver a tener. A alguien que te cuidaba sin condiciones. Se tapó la cara con las manos. Y lloró. Como un niño. Como un hombre vencido por sus propios errores. Yo no lo abracé. No esta vez. Me levanté lentamente, con la espalda recta y la dignidad que aún me quedaba, y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con llave, no para protegerme de ellos, sino para proteger lo que quedaba de mí. Hay silencios que gritan más que cualquier insulto. Esa semana, después del Día del Padre, la casa se volvió una prisión invisible. Nadie decía nada, pero el aire era pesado, como si cada rincón recordara lo que pasó. Yo caminaba con cuidado, como si mis pasos pudieran volver a romper el suelo. Javier intentaba acercarse, pero ya no sabía cómo. Y yo había empezado a ver todo con otros ojos. No los ojos de la mujer que aguantaba, no los ojos de la que esperaba ser amada. Ahora los usaba para buscar la verdad, porque algo dentro de mí me decía que lo que pasó ese domingo no fue un estallido momentáneo, fue la punta de algo más oscuro, más profundo. Me encerré en mi cuarto, sí, pero no para llorar. Ya no tenía lágrimas. Me encerré para pensar, para revisar, para recordar, porque cada palabra de Mariela, cada gesto de desprecio, cada mirada esquiva, empezaba a hacer sentido si lo veía como parte de un plan. Algo no me cuadraba. Esa forma en la que hablaba de Javier, como si le perteneciera, como si yo fuera un estorbo, un obstáculo, una amenaza. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta urgencia por sacarme de su vida? Una tarde bajé al estudio. Era el cuarto donde Javier guardaba todos sus papeles viejos. Cartas, cuentas bancarias, archivos. Él siempre fue muy ordenado. En una caja de cartón encontré fotos de su esposa fallecida, recibos de la clínica donde estuvo internado cuando lo conocí y carpetas llenas de documentos. No buscaba nada en particular, pero dentro de mí había una sospecha que me empujaba. Como si algo me dijera, busca, porque lo que no se dice, se esconde. Y entonces lo encontré. Era un folder gris, marcado con mi nombre. Carmen Ramírez, 2016. Lo abrí con manos temblorosas. Y ahí estaba, una carta firmada y notariada por Javier, fechada 6 años atrás. En ella, él declaraba que, en caso de enfermedad, incapacidad o fallecimiento, yo tendría poder legal sobre sus decisiones médicas y acceso compartido a todos sus bienes. Una cláusula dejaba claro que, aunque no estuviéramos casados legalmente, él me consideraba su pareja legítima y su beneficiaria principal. Me senté. Leí la carta 3 veces. No lo podía creer. Ese documento no era reciente. No era algo que él hiciera tras presión. Lo había firmado por voluntad propia, antes incluso de que Mariela empezara con sus desprecios más abiertos. Eso lo cambiaba todo, porque entonces ella sabía que su padre había dejado constancia legal de su compromiso conmigo, y aún así me trataba como si fuera una intrusa, como si yo estuviera usurpando un lugar que no me correspondía. Y ahí fue cuando entendí. No era solo odio, era miedo. Mariela no me odiaba por lo que era, me odiaba por lo que podía quitarle, por lo que representaba para su control, para sus planes. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con el folder en las piernas, y repasé cada detalle de nuestra vida. Las veces que Mariela intentó convencer a Javier de vender la casa, las veces que lo presionó para firmar papeles que él nunca entendía del todo, las ocasiones en que, casualmente, se metía en sus cuentas o revisaba sus extractos bancarios para ayudar. Y entonces recordé algo que había olvidado. Una llamada. Una tarde, meses atrás, cuando yo estaba limpiando la cocina. Javier estaba en su cuarto hablando por teléfono con tono molesto. Yo no escuchaba bien, pero lo que me quedó grabado fue esto. No, Mariela, no pienso cambiar el testamento. No mientras Carmen esté viva. En ese momento no le di importancia. Pero ahora todo encajaba. Mariela había querido borrarme no solo del corazón de su padre, sino también de sus decisiones, de su legado, de su vida, y no lo logró, pero eso no la detuvo. Al día siguiente, sin decirle nada a Javier, salí a caminar. Quería aire, quería pensar sin que nadie me interrumpiera. Me fui al parque donde solía ir con la nieta, y ahí, sentada en una banca, vi a alguien inesperado, a Luis,
el esposo de Mariela. Estaba solo, hablando por teléfono. No me vio, pero lo escuché claramente. Y lo que escuché me heló la sangre. No, ella no lo va a afirmar. Dice que si lo hace, la señora se queda con todo, que tiene que presionarlo más, pero sin que se dé cuenta, que lo ideal sería que enfermara, o que ya no esté. Así todo sería más fácil. Sentí que el mundo se detenía. No podía moverme, no podía respirar. ¿Qué era eso? ¿Una amenaza? ¿Un plan? ¿Una conversación casual? Luis colgó y se fue. Y yo, con el corazón en la garganta, me quedé ahí, paralizada. Esa noche no dije nada, pero el miedo se había transformado en algo más peligroso, claridad. Lo que estaban haciendo no era solo despreciarme, era intentar desaparecerme. La noche que escuché esa llamada, supe que no estaba loca, que no era exagerada, que no era una mujer sensible buscando problemas donde no los hay, como me habían hecho creer tantas veces. Luis, el esposo de Mariela, hablaba con alguien sobre presionar a Javier, sobre firmar algo, sobre cómo sería más fácil si él ya no estuviera. ¿Qué querían decir con eso? ¿Una enfermedad provocada? ¿Una manipulación emocional? ¿Una trampa legal? Todo era posible, porque cuando el dinero entra en juego, la familia puede volverse un campo de guerra silencioso. Y yo ya no pensaba quedarme callada, porque si me iba a caer el mundo encima, entonces al menos que me encontraran de pie. Regresé a casa temblando, pero con la mente clara. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Javier, porque aunque no fuera culpable, había sido débil. Había permitido todo. Y yo ya no podía seguir siendo la mujer que espera migajas de afecto a cambio de sacrificios invisibles. Me encerré en mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba mis documentos personales y comencé a hacer algo que nunca había hecho en esa casa, prepararme para defenderme. Saqué copias del folder con la carta notariada. Las escondí en diferentes lugares, una en mi bolsa, otra detrás de un cuadro, otra en una caja vieja en el ropero. Luego tomé fotos con mi celular, las envié a mi correo personal y también a una amiga abogada que no veía desde hacía años, pero que siempre me dijo: Carmen, algún día vas a necesitar pruebas de que no estás loca. A la mañana siguiente, decidí hablar con Javier. No de todo, aún no, solo de la carta. Él estaba en la sala leyendo, con las gafas puestas al borde de la nariz y el gesto cansado. Me senté frente a él. No me tembló la voz. ¿Recuerdas esto? Le puse la carta sobre la mesa. Él la vio, parpadeó varias veces, y luego asintió lentamente. Claro que sí, yo firmé eso hace años, para que si me pasaba algo, tú pudieras actuar. Es lo correcto. ¿Mariela lo sabe? Su silencio fue mi respuesta. Bajó la mirada. La culpa se le desbordaba por los poros. Sí, susurró. Se lo dije una vez que se puso insistente con mis cuentas. Le dije que tú tenías poder legal. Me quedé quieta, respirando despacio, mordiéndome las ganas de llorar o gritar. Me limité a decir: entonces no te sorprendas por lo que está por venir. Él alzó la vista, confundido, pero no dije más. Ya no necesitaba su permiso para actuar. Pasaron 3 días sin visitas. Mariela no llamó. Luis tampoco. El silencio era extraño, como si supieran que yo había escuchado más de lo que debía, como si esperaran mi siguiente movimiento. Y fue en ese espacio de espera donde ocurrió algo inesperado. Una tarde, la nieta de Javier, mi nieta del corazón, entró a mi cuarto sin tocar. Tenía los ojos grandes, llenos de una tristeza que me rompió. Abuelita, ¿tú te vas a ir? Me quedé sin aire. ¿Por qué dices eso, mi niña? Porque mi mamá te odia. Y mi papá también. Los oigo hablar cuando creen que estoy dormida. La tomé de las manos. Temblaba. Tú no tienes la culpa de nada, mi amor. Ni una pizca. Y no me voy a ir, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Si alguna vez escuchas que quieren hacerle daño a tu abuelo, o que hablan de cosas raras, me lo dices a mí primero. No importa la hora ni el lugar. ¿Entendido? Ella asintió. Nos abrazamos largo rato, y sentí, por primera vez en semanas, un poco de esperanza, porque los niños no mienten, y esa niña sabía más de lo que parecía. Esa misma noche, mi amiga abogada me llamó. Carmen, revisé la carta. Es totalmente válida. Tienes derechos sobre los bienes,
sobre decisiones médicas, incluso puedes bloquear cualquier cambio que quieran hacer sin tu consentimiento. Pero tienes que actuar antes de que ellos lo hagan primero. Me sentí mareada. Tenía miedo. Claro que sí. Pero también tenía una claridad que no había sentido nunca. Por primera vez, yo tenía el control. Y no lo iba a soltar. Al día siguiente, llamé a Javier para que me acompañara al notario. Le dije que quería actualizar algunos papeles por si acaso. Él aceptó sin objeción. Firmamos una actualización del documento con fecha reciente. Más protección para mí, menos espacio para sorpresas. Y cuando salimos, él me tomó de la mano. ¿Por qué todo esto, Carmen? Porque ya no confío en quienes deberían protegernos. No dijo nada más, pero en su rostro vi algo que no había visto antes, miedo. Y tal vez, solo tal vez, también vergüenza. La primera señal de que algo se estaba moviendo en su contra fue una hoja mal escondida en la gaveta del comedor. Nadie la habría notado si no fuera porque yo llevaba días buscando papeles viejos para organizar las cuentas. Era una copia sin firma, un borrador, pero con letra impresa muy clara, transferencia de propiedad por incapacidad voluntaria. Y abajo, como quien no quiere la cosa, el nombre completo de Javier, seguido del de Mariela. No el mío, el de ella. Ese papel no debía estar ahí. No debía existir. Pero ahí estaba. Y no por accidente. Lo tomé con calma, aunque por dentro sentía el pecho apretado. Leí cada línea con detenimiento. Era un documento redactado como si Javier hubiera solicitado voluntariamente entregar a su hija los derechos sobre la casa, su cuenta principal y una pequeña propiedad que él nunca me había mencionado en Tequisquiapan. La redacción era legal, pero se notaba forzada. Y lo peor no era el contenido, era la fecha, futura. Estaba programado para firmarse el próximo jueves. Y eso me confirmó lo que ya sabía en el fondo. Estaban preparando algo. Y no iban a esperarme. Guardé la hoja en mi bolso. No dije nada. Solo me aseguré de tener una copia digitalizada antes de destruirla. No sabía si era válida, pero sí sabía que no podía permitir que llegara a firmarse. Al día siguiente, Mariela llegó sin avisar, como si todo lo que había pasado no existiera, como si no me hubiera escupido en la cara frente a su padre. Se metió a la casa con una sonrisa fingida, una bolsa de pan dulce y un tono de voz que me dio escalofríos. ¿Y mi papá? Preguntó, mirando alrededor. En el jardín, leyendo, contesté, sin moverme del marco de la puerta. Voy a platicar con él un ratito. Claro, pero yo también me quedo. Sus cejas se alzaron, sorprendida. ¿Qué? ¿Ahora necesitas supervisarlo? Ahora no me aparto de él. Ni un segundo. Por su salud. Quiso reírse, pero no le salió. Me miró como si no me reconociera. Y eso me dio gusto, porque no me había visto así nunca, firme, serena, inamovible. Fuimos al jardín. Javier levantó la vista y sonrió al vernos, pero cuando vio la tensión entre nosotras, su sonrisa se apagó. Papá, vine a verte porque, bueno, hay algunas cosas que tenemos que arreglar. Financieramente hablando. ¿Qué cosas? Preguntó él, confundido. Tú sabes, los trámites, los papeles. Es mejor dejar todo en orden por si un día pasa algo. Yo permanecí en silencio, pero atenta. Todo está en orden, dijo Javier, acariciando el lomo de su perro viejo. Carmen ya se encargó de actualizar los documentos. Mariela se quedó helada. Carmen, ¿qué tiene que ver ella con eso? Tiene que ver conmigo, interrumpí, con la voz firme. Y yo tengo mucho que ver con lo que ustedes están intentando hacer a mis espaldas. Mariela soltó una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando, señora? Del documento en la gaveta. El que dice que Javier va a transferirte todo en caso de incapacidad. El que ustedes pensaban que iba a firmar el jueves. Javier abrió los ojos. Mariela palideció. Eso es solo un borrador. Una idea. Algo que estábamos considerando. Tú sabes cómo son las leyes. Hay que estar preparados. No, Mariela, respondí. Tú estás preparada para robar, para manipular, para deshacerte de mí legalmente. Pero llegaste tarde, muy tarde. Javier me miró, perdido. Entonces le tendí la copia que hice de su carta notariada, la nueva, la que firmó hace pocos días. Aquí está tu verdadera voluntad, Javier. Y aquí está quien la respeta.
Mariela intentó arrebatármela de la mano. Javier se levantó de golpe. Ya basta. Las dos. Se hizo un silencio. Largo. Denso. Mariela comenzó a llorar. Lágrimas suaves al principio, luego escandalosas. Como una niña que no consiguió lo que quería. Papá, ¿no ves lo que ella está haciendo? Te está alejando de mí, de tu familia. ¿Es eso lo que quieres? Javier respiró hondo. Se llevó las manos a la cara. Lo que quiero, dijo, es que me dejen en paz. Que dejen de hacer como si yo fuera un premio que pueden pelearse. Y se metió a la casa, dejándonos solas. Mariela se limpió las lágrimas. Su rostro cambió de inmediato. Volvió a ser el de siempre. Frío. Cínico. No creas que ganaste, vieja. Yo no vine a ganar. Vine a quedarme con lo que me pertenece. Mi vida, mi paz, mi dignidad. Eso no se hereda, se defiende. Ella me miró con odio. Pero esta vez, por primera vez, yo no tuve miedo. Y entonces, algo inesperado sucedió. Mamá, dijo una voz pequeña desde la ventana. Era su hija. ¿Por qué dijiste que el abuelo estaba viejo y que pronto no iba a entender nada? Mariela se quedó de piedra. ¿Eso también era parte de tu plan? Dije en voz baja. Ella no respondió. Solo la vi alejarse, sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo como tambor, sabiendo que la verdad había comenzado a salir, y que ya no había forma de esconderla. No hay bofetada más fuerte que la de un hijo cuando se da cuenta que su madre miente. Ese día, la nieta de Javier, la única que me miraba como familia, hizo la pregunta que rompió el aire en pedazos. ¿Por qué dijiste que el abuelo ya no iba a entender nada? La cara de Mariela se transformó como si hubiera sido desenmascarada frente a un juez, y su propia hija, con esa inocencia brutal que tienen los niños, la había sentenciado. Fue entonces que supe que el juego había terminado, no porque yo ganara, sino porque la máscara, al fin, se había caído. Después de ese momento, todo cambió. Mariela no volvió en varios días. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa, nada. El silencio era su forma de castigo, como si ignorarnos pudiera devolverle el control. Pero lo que no entendía es que lo que estaba roto ya no se podía fingir entero. Javier, por su parte, estaba distinto, callado, ausente, como si por fin estuviera viendo todo con los ojos abiertos, pero no supiera cómo lidiar con la culpa. Yo no lo presioné, no le pedí explicaciones, solo me mantuve presente, como siempre. Le preparaba su café, lo acompañaba al médico, lo escuchaba cuando tenía insomnio. Pero por dentro yo también estaba distinta. Ya no era la misma mujer que esperaba que la quisieran. Ahora era una mujer que se estaba despidiendo, aunque no sabía de qué. Una tarde, Javier me pidió que lo llevara al parque. Quería caminar, tomar aire. Fuimos en silencio. Nos sentamos en una banca frente a los árboles. Y ahí, sin que yo dijera una sola palabra, él comenzó a hablar. Yo no sabía, no quería creer que mi hija fuera capaz de algo así. Siempre pensé que estaba dolida por la muerte de su madre, que con el tiempo aceptaría las cosas. Pero me equivoqué. Yo lo escuché sin interrumpir. Ella nunca te vio como una amenaza, Carmen. Te vio como un recordatorio de que la vida sigue. Y eso le dolía más que cualquier otra cosa. ¿Y tú? Pregunté con voz baja. ¿Tú me viste alguna vez como una amenaza? Él negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Yo te vi como una salvación. Pero fui un cobarde. Te dejé sola demasiadas veces. Permití que te lastimaran, que te hicieran sentir menos. Y eso no tiene perdón. No estoy buscando que me pidas perdón, Javier. Solo quiero que veas lo que realmente hay frente a ti. Nos quedamos en silencio. Pero era un silencio distinto. No de evasión, sino de comprensión. Como si, al fin, habláramos el mismo idioma. Esa noche, mientras cenábamos algo ligero, Javier me tomó de la mano. Tengo miedo, Carmen. ¿De qué? De que ya sea tarde. Para arreglar todo. Para que me creas. Para que me perdones. Yo apreté su mano suavemente. No es tarde, pero ya no hay espacio para mentiras, ni para tibiezas. Si quieres estar conmigo, tiene que ser por completo. Sin medias tintas. Asintió con la cabeza. Se veía frágil, más viejo que nunca, pero también más humano. Al día siguiente,
pasó algo que aceleró todo. Javier se desmayó en la cocina. Cayó de golpe, sin aviso. Yo estaba cerca y alcancé a sostenerle la cabeza para que no se golpeara con la esquina del mueble. Grité su nombre. Llamé a emergencias. Fueron minutos eternos. El paramédico me dijo que pudo haber sido un bajón de presión, pero que, a su edad, era mejor hacer estudios más profundos. Lo acompañé al hospital. Firmé los papeles como su representante legal. Nadie me cuestionó. Nadie dudó. Todo estaba en regla. Esa noche me quedé con él en la habitación. Dormía conectado a suero. Se veía tan frágil, tan lejos del hombre que conocí. Pero ahí estuve. No porque me debiera algo, sino porque así soy yo. Y porque, a pesar de todo, lo seguía amando. A la mañana siguiente, quien apareció en la puerta del hospital fue Mariela. Traía gafas oscuras, un café en la mano, y ese aire de autosuficiencia que siempre usaba como armadura. ¿Cómo está mi papá? Estable. ¿Qué pasó? Se desmayó. Está en observación. ¿Vienes sola? Sí. Luis se quedó con la niña. Me quedé callada. Ella se acercó, dejó el café sobre la mesa y me miró con frialdad. No quiero pelear, Carmen. Yo tampoco. Solo vine a ver si necesita algo. Lo que necesita es paz. Y eso es algo que tú no sabes dar. Mariela suspiró. Tú no entiendes lo que es ser hija única. Tener que cuidar el legado de una familia. Proteger lo que es tuyo. Lo que es tuyo no se protege destruyendo a los demás. Ni mintiendo. Ni robando. Ella bajó la mirada por primera vez. ¿Crees que él me va a perdonar? Eso no me toca decirlo a mí. Pero te aseguro algo, Mariela, si él ya no confía en ti, no fue por lo que yo hice. Fue por lo que tú decidiste hacer. Se fue sin decir nada más. Y esa fue la última vez que la vi antes del desenlace que estaba por venir. A veces, el verdadero final no llega con un grito, sino con una firma silenciosa. Nadie lo anuncia, nadie lo aplaude. Solo ocurre. Y ese día, mientras Javier firmaba un nuevo documento en la oficina del notario, con la mano temblorosa pero decidida, supe que la historia con Mariela había terminado. No porque él dejara de amarla como hija, eso jamás, sino porque por fin entendía que el amor también necesita límites, y dignidad, y justicia. Ese papel que él firmaba no solo protegía nuestros bienes, me protegía a mí. Me reconocía como lo que fui durante 13 años, su compañera, su soporte, su hogar. Aunque muchos se negaran a verlo. El notario leyó en voz alta cada línea, con esa calma profesional que tienen los hombres que lidian con familias rotas todos los días. Javier me apretó la mano con fuerza. Yo no dije nada. No hacía falta. Ya habíamos hablado toda la noche anterior, cuando él regresó del hospital. Estábamos en casa, sentados frente a la chimenea apagada, y él me dijo con una voz tan serena que parecía de otro hombre: no quiero que, si mañana me pasa algo, tú quedes desprotegida. No después de todo lo que me has dado. No después de todo lo que has aguantado por mi culpa. Intenté decirle que no hacía falta, que ya habíamos firmado lo necesario, pero él insistió. Sí hace falta, no por miedo, sino por respeto, porque esto no es por papeles, es por ti, por todo lo que callaste, por todo lo que soportaste. Hoy quiero que quede claro para todos, incluyéndome a mí, que tú eres mi prioridad. Yo no lloré en ese momento, pero por dentro algo se acomodó, como si al fin el rompecabezas que llevaba años incompleto encontrara su última pieza. Así que al día siguiente lo acompañé. Firmó una escritura que dejaba constancia de que yo sería la heredera universal, con acceso a sus cuentas, propiedades y decisiones médicas en su nombre. No para aprovecharme, no para controlar, sino para poder seguir cuidándolo, sin miedo a que alguien más me quitara ese lugar otra vez. Lo que no esperábamos era que, justo al salir de la notaría, nos cruzáramos con ella. Mariela estaba en la banqueta, como si nos hubiera estado esperando. Vestía de negro, con un peinado que no le conocía y gafas grandes que no ocultaban su expresión vacía. Nos miró a ambos, luego al sobremanila que Javier traía en la mano. ¿Ya terminaron de borrarme? No te hemos borrado, hija, respondió él con un tono tan tranquilo que dolía. Te borraste tú sola. Ella se rió, una risa amarga, sin brillo. Te va a arrepentir, papá.
Esta señora solo está esperando que mueras para quedarse con todo. Yo di un paso al frente. No me interesa el dinero, Mariela. Me interesa la paz. La mía, la de tu padre. Y aunque no lo creas, también la tuya. ¿Paz? Dijo ella con desprecio. Después de quitarme todo lo que me corresponde, tú no perdiste nada, respondí sin parpadear. Lo regalaste cuando decidiste traicionar. Mariela me miró con tanto odio que por un instante temí que hiciera algo. Pero no, solo nos dio la espalda y se fue. Creí que con eso terminaría todo, que al fin podríamos respirar. Pero me equivoqué. 2 días después, recibí un sobre por debajo de la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con pluma negra. Adentro había una copia de una demanda. Mariela me estaba acusando de manipulación, diciendo que yo había inducido a su padre, un hombre en evidente deterioro cognitivo, a firmar documentos bajo presión emocional. Decía que todo era producto de mi influencia, que Javier ya no estaba en sus plenas facultades, que yo era una usurpadora. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero no miedo. Ya no. Le mostré el documento a Javier. Lo leyó en silencio. Cuando terminó, solo dijo: vamos a contestar esto con todo lo que tenemos, y si hace falta, con todo lo que siento. ¿Estás listo para un juicio contra tu hija? No lo quiero, pero si ella lo fuerza, estoy listo para defenderte, como debí hacerlo desde el principio. Esa noche dormimos poco, pero no por ansiedad, sino porque sabíamos que lo que venía sería la última batalla, y esta vez íbamos a estar del mismo lado. Hay cosas que uno nunca espera ver en la vida, como a una hija llevando a su propio padre a juicio. Pero lo que jamás imaginé fue que, justo cuando más sola me sentía, alguien del pasado, alguien que yo ni siquiera conocía, tocaría mi puerta con la verdad en las manos. Esa verdad que durante años se escondió bajo sonrisas, regalos falsos y reuniones familiares forzadas. La verdad que demostraría que Mariela no solo era cruel, sino calculadora, y que su traición no era reciente, venía de mucho antes, y tenía nombre, fechas, pruebas. Todo comenzó una semana después de recibir la demanda. Javier estaba nervioso, aunque intentaba fingir que no. Yo, por mi parte, había comenzado a reunir documentos, testigos, citas médicas y hasta las grabaciones que había guardado por precaución. Una parte de mí seguía deseando que todo se resolviera con una conversación, con un perdón. Pero la realidad no era así. La realidad era fría, legal, estructurada. Y ahora teníamos que probar que la mente de Javier estaba perfectamente lúcida, que yo no lo había manipulado y que Mariela tenía otros motivos. Fue en ese momento que apareció Leticia. Era una mujer de unos 50 años, delgada, con el cabello recogido y una mirada directa. Tocó la puerta una tarde cualquiera. Yo pensé que era alguien de la iglesia o una vecina, pero cuando dijo su nombre, supe que algo importante estaba a punto de pasar. Soy Leticia. Trabajé con Mariela durante años, en su empresa. ¿En qué puedo ayudarte? Le pregunté, cautelosa. No vengo a hacer daño, pero sí vengo a poner las cosas en su lugar. Ya no puedo quedarme callada, no después de lo que supe que está intentando hacerle. Nos sentamos en la cocina. Leticia sacó de su bolso una carpeta manila, igual a las que usan en los despachos de abogados. La puso sobre la mesa sin decir palabra. Yo la abrí. Lo primero que vi fueron correos impresos. Correos entre Mariela y su esposo, Luis, fechados desde hace más de 2 años. En uno de ellos, Mariela decía textualmente: si logro que firme el poder, podemos mover sus cuentas sin problema. Solo tengo que hacerle creer que es por su salud. Carmen no sospecha nada. Aún. Me temblaron las manos. Seguí leyendo. En otro correo, ella hablaba de acelerar las cosas, de buscar una manera de que Javier dejara de confiar en mí. Incluso había una tabla con fechas, tareas y un plan para dividir las propiedades en caso de que él falleciera. ¿Por qué tienes esto? Le pregunté, casi sin voz. Porque yo era su asistente personal, y durante mucho tiempo pensé que solo era una hija preocupada por su padre. Pero con el tiempo entendí que era otra cosa. Yo imprimí todo esto para protegerme, por si algún día me metía en problemas. Pero ahora entiendo que tú eres la que necesita protección. ¿Y por qué ahora? Porque mi conciencia ya no me deja dormir.
Y porque me enteré que están diciendo que tú lo manipulaste. Eso es mentira. Yo vi cómo lo cuidabas, cómo lo tratabas. Ella te odia porque nunca pudo controlarte. Me quedé callada, con la vista fija en los papeles. Era como estar leyendo un expediente criminal, solo que no era ficción. Era mi vida. Leticia me entregó la carpeta. Úsala como necesites. Si me llaman a declarar, lo haré. No tengo miedo. La abracé. No pude evitarlo. A veces los ángeles vienen en forma de mujeres con dolor en los ojos y papeles en la mano. Cuando Javier llegó esa noche, le conté todo. Le mostré los correos. Los leyó en silencio. Al terminar, dejó caer la cabeza entre las manos. No quiero creer que es mi hija. Pero lo es. Sí lo es, Javier. Pero tú no tienes la culpa de lo que ella decidió ser. Llevamos todo al abogado al día siguiente. El rostro del licenciado cambió al ver las pruebas. Con esto, nos dijo, no solo podemos desestimar la demanda, podemos iniciar una contrademanda por difamación, abuso de confianza y hasta intento de fraude. Javier me miró. ¿Eso quieres? Yo respiré hondo. Lo que quiero es que ya no pueda hacernos más daño. Lo que decidan hacer, que sea justo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el destino, por fin, comenzaba a inclinarse de nuestro lado. El día de la audiencia, me puse el vestido que usé en el velorio de mi primer esposo. No porque estuviera de luto otra vez, sino porque entendí que iba a enterrar algo más profundo. La idea de que la sangre siempre une, de que la familia no traiciona, de que una madre, aunque no sea de sangre, siempre será respetada si entrega lo mejor de sí. Ese vestido me recordaba lo fuerte que había sido en el pasado. Y necesitaba esa fuerza, porque ese día, por primera vez, Mariela tendría que escuchar todo lo que había evitado por años. Y no en la cocina, ni en la sala, sino frente a un juez. Entramos a la sala con Javier del brazo. Lo noté nervioso, pero sereno. Se había preparado. Él sabía que su testimonio sería decisivo, que no bastaban papeles, ni correos, ni testigos. Lo que él dijera, lo que él sintiera, sería lo que marcaría el rumbo. Mariela ya estaba ahí, sentada con su abogado. Lucía impecable, como siempre. Maquillaje perfecto, ropa cara, expresión neutra. Pero sus manos delataban lo que intentaba esconder. Las tenía entrelazadas con fuerza, los nudillos blancos. Cuando me vio entrar, bajó la mirada, como si no pudiera sostenerla. Y por dentro, supe que esa pequeña derrota en sus ojos, era el inicio del fin. El juez pidió silencio. Comenzaron leyendo la demanda de Mariela, donde aseguraba que yo había manipulado a su padre, que lo tenía aislado, que le había hecho firmar documentos aprovechándome de su salud mental. Luego, mi abogado expuso nuestra defensa, documentos notariales previos, el testamento actualizado, los testimonios de médicos que certificaban la lucidez de Javier y, por supuesto, los correos impresos que Leticia nos había entregado. El ambiente se tensó cuando mencionaron la existencia del plan. Mariela cambió de color. Murmuró algo al oído de su abogado, quien pareció incomodarse. «Queremos llamar a testigo», dijo nuestro abogado. Leticia Gómez. Ella entró a la sala con paso firme. No traía miedo, traía rabia. Rabia contenida. Se sentó, juró decir la verdad, y comenzó a hablar. Contó cómo había trabajado con Mariela, cómo fue testigo de conversaciones privadas, de planes, de manipulaciones disfrazadas de preocupación filial. Dijo que al principio creyó que todo era por amor al padre, pero que después entendió que era por ambición. Que Mariela llevaba años esperando que Javier muriera para quedarse con todo. El juez le pidió pruebas. Leticia entregó una copia de los correos, fechados, firmados, irrefutables. Mariela negó todo. Dijo que eran falsos, que todo era un montaje. Pero su voz ya no sonaba tan segura. Su tono ya no era el de la mujer poderosa que dominaba las conversaciones. Era el de una niña atrapada en su propia mentira. Y entonces llegó el momento más difícil, la declaración de Javier. Se levantó con lentitud. Caminó con su bastón hasta el estrado. El juez le ofreció una silla. Y ahí, con voz clara, más clara que nunca, comenzó a hablar. Mi hija no está preocupada por mí. Está preocupada por lo que cree que le pertenece. Carmen no me manipuló. Carmen me salvó. No una vez, muchas. Me salvó de la tristeza, de la soledad
del abandono. Y yo permití que Mariela la humillara durante años, porque tenía miedo de perder a mi hija. Pero lo que perdí fue algo peor, el respeto por mí mismo. Hubo un silencio profundo. Nadie se movía. Hoy estoy aquí para decir que estoy en pleno uso de mi conciencia, que todo lo que firmé lo hice porque lo creo justo, y que, si algo me pasara mañana, quiero que sea Carmen quien decida por mí, porque ella ha estado para mí en todo, incluso cuando yo mismo no estuve para ella. Yo no pude evitar llorar, no por el dolor, sino por la verdad. Mariela no dijo nada más. Su abogado pidió una pausa. Al regresar, supimos que el juez tenía todo claro. La demanda fue desestimada por falta de fundamento y por evidencia de mala fe. No solo eso, el juez ordenó una investigación por posible intento de fraude patrimonial. Mariela salió de la sala sin mirar atrás. Javier y yo nos quedamos en silencio, tomados de la mano. No celebramos, no gritamos victoria, solo respiramos. Después de tantos años, por fin, respiramos. A veces, la justicia no suena como una campana ni brilla como una medalla. A veces, la justicia se parece al silencio de una casa en paz, al olor del café en la mañana, o a un hombre que, después de años de confusión, te mira a los ojos y te dice, gracias por no haberte ido. Ese fue mi premio. No una herencia, no un reconocimiento público, no una disculpa que nunca llegó. Mi premio fue seguir caminando sin bajar la cabeza, sabiendo que resistí sin convertirme en lo que me hicieron. Y eso, para mí, fue suficiente. Pasaron semanas después de la audiencia. Mariela no volvió a buscar a su padre. No llamó. No mandó a nadie. No escribió ni una línea. Solo desapareció, como si al perder el control, hubiera perdido también el interés. Y Javier, aunque dolido, no la persiguió. Le escribió una carta que nunca supimos si leyó, diciéndole que su puerta seguía abierta, pero que su respeto ya no era negociable. Yo, por mi parte, hice algo que no esperaba, comencé a soltar. Solté la idea de que alguna vez me iba a querer. Solté la necesidad de probarle algo. Solté la costumbre de justificar sus palabras, sus gestos, su veneno. No fue fácil, porque cuando una mujer pasa tantos años cargando culpas que no son suyas, se le pega el miedo al cuerpo como si fuera piel. Pero lo hice, con tiempo, con lágrimas, y también con la ayuda de alguien que nunca pensé que sería clave en todo esto, la nieta. Un domingo por la tarde, mientras Javier dormía la siesta y yo regaba las plantas del patio, la niña apareció. Venía sola, con un cuaderno en la mano. ¿Puedo pasar, abuelita? La abracé sin pensarlo. Claro que sí, mi amor. Esta siempre será tu casa. Nos sentamos bajo el naranjo. Ella me mostró su cuaderno. Había dibujado una familia. 3 personas. Javier, ella y yo. ¿Y tu mamá? Le pregunté, con ternura. No quiso salir en el dibujo. Dice que no quiere hablar de ti. Pero yo sí quiero. Porque tú me cuidaste cuando tenía miedo. Tú me enseñaste a rezar. Tú me preparaste mi pastel favorito. Yo también te quiero mucho, mi niña. Cuando sea grande, quiero ser como tú, no como ella. Lloré. No pude evitarlo. No de tristeza, de alivio, porque entendí que, aunque Mariela me había cerrado una puerta, su hija me había dejado una ventana abierta. Y a través de esa niña, algo de luz aún entraba en mi historia. En los meses que siguieron, Javier y yo retomamos la rutina. Sus chequeos médicos, los paseos al parque, las tardes de música vieja y tés de canela. Pero había una calma nueva, una sensación de verdad entre nosotros. Ya no teníamos secretos, ya no había fantasmas entre la sala y el comedor. Una noche, mientras veíamos una película, Javier me tomó la mano y me dijo, si pudiera volver al pasado, te habría defendido desde el primer día. No hace falta. Me basta con que estés aquí ahora. ¿Me perdonas? Lo miré a los ojos. Ya te perdoné. El día que decidiste no mentir más. Dormimos esa noche abrazados, como 2 viejos que al fin se encontraron sin necesidad de hablar. Un par de semanas después, Javier me pidió algo especial. Quiero que escribas esta historia, Carmen. Que alguien la escuche. Que sepan que tú no fuiste una sombra en esta familia. Fuiste el faro. Yo me reí. ¿Y quién va a querer oír una historia como la mía? Más personas de las que crees. Y aquí estoy, contándola.
no para exhibir, no para vengarme, no para dejarle a Mariela un mensaje oculto, sino para que alguna mujer, alguna como yo, que ha sido silenciada, ignorada, desplazada, sepa que no está sola, que su verdad vale, que su voz importa, que aunque tarden años en verla, su dignidad no depende de nadie más que de ella. Hoy la casa está tranquila. Javier duerme mejor. La nieta viene los fines de semana. El jardín florece como nunca. Y yo aprendí a vivir sin pedir permiso, porque esta vez la historia no terminó con un final feliz. Terminó con una mujer que aprendió a decir, basta, hasta aquí. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo.